Denis Burakov era un hombre ruso de 27 años, originario de Piatigorsk. Se encontraba en vacaciones junto a unos amigos en la estación de esquí de Donbai, ubicado al norte de Rusia. Durante el viaje, él y su amigo Vladimir, de 33 años, decidieron subir a una atracción conocida como Sorb, una enorme esfera inflable, con un espacio en el centro para que viajaran las personas. El 3 de enero de 2013, ambos hombres pagaron para subir a dicha atracción, para bajar en el Sorb por una pista de nieve, ubicada cerca de una zona para principiantes. La ruta debía terminar al final de la pendiente, donde la esfera tenía que detenerse. Sin embargo, el objeto se desvió del recorrido y se salió de la zona controlada. No había una barrera suficiente para que evitara que la esfera terminara entrando al barranco de Gonachir. El Sorb comenzó a bajar sin control por una ladera muy inclinada, golpeando contra rocas y dando vueltas durante aproximadamente 1 kilómetro. Finalmente, llegó hasta un lago congelado, donde se detuvo. Los dos hombres salieron expulsados de la esfera y salieron volando por unos 10 metros sobre la nieve. Unos esquiadores que estaban cerca los encontraron y los llevaron hacia la parte alta de la montaña para pedir ayuda. Burakov sufrió heridas extremadamente graves, incluyendo lesiones en la columna, el cuello y otros órganos. Todavía estaba con vida cuando lo rescataron, pero perdió la vida durante el traslado al hospital. Mientras tanto, su amigo sobrevivió, aunque sufrió una conmoción cerebral, cortes profundos y varias lesiones por los golpes. El accidente fue grabado por un amigo de los hombres y el video se difundió por internet. Tras el fallecimiento, las autoridades rusas abrieron una investigación por la prestación de servicios que no cumplían con las medidas de seguridad. Ravil Chekunov, uno de los encargados de la atracción, fue detenido y después se declaró culpable de negligencia criminal que causó el fallecimiento del hombre. En julio de 2013, recibió una condena suspendida de 4 años, con 2 años de libertad condicional, además de tener que pagar 500.000 rublos como compensación a la madre de Denis. Кайфуй. Блядь, опять в ту сторону. Держи его, блядь! Ух, блядь. Кахарк-то! Corey Caldwell nació el 4 de mayo de 1996. Era un joven de 19 años, residente de Huron, California, Estados Unidos. Durante la noche del 27 de noviembre de 2015, Corey habría intentado robar una vivienda de un vecino, el cual se encontraba de viaje. Caldwell intentó ingresar por la chimenea de la casa, pero este habría quedado atascado. Aproximadamente a las 3 de la tarde del sábado 28 de noviembre de 2015, el propietario de la vivienda llegó con tranquilidad y fue a su sala de estar. Prendió la chimenea y al poco tiempo empezó a escuchar gritos desgarradores provenientes de su chimenea. Rápidamente la casa empezó a llenarse de humo. El hombre apagó el fuego y posteriormente marcó emergencias. Rápidamente el servicio de bomberos acudió y desmontó parte de la chimenea para intentar rescatar a Caldwell. Aproximadamente 10 minutos después de la llamada, aún parecía respirar y moverse, pero ya había perdido la vida cuando los rescatistas pudieron alcanzarlo. El reporte oficial mencionó que Corey habría perdido la vida al inhalar una gran cantidad de humo, además de tener quemaduras graves a causa del fuego de la chimenea. Arina Glasunova era una joven rusa de 24 años, originaria de Moscú. Se encontraba de viaje en Tiflis, Georgia, junto con amigos y publicaba contenido en redes sociales, principalmente en TikTok. Durante la madrugada del viernes 27 de septiembre de 2024, aproximadamente a las 2:30 de la mañana, Arina caminaba con una amiga por la Plaza de la Primera República, en el centro de Tiflis. Ambas iban cantando una canción rusa, traducida al español por última vez. Todo esto, mientras se grababan con un celular, Arina caminaba mirando hacia la cámara y no hacia el camino. En ese momento, Arina no notó que durante el trayecto había una apertura hacia el subterráneo y tropezó con la pequeña barrera que estaba frente a ella. La joven cayó hacia atrás, al interior del paso subterráneo. Desde una altura aproximadamente de 5 metros, la grabación quedó interrumpida en el momento del accidente. Su amiga y las personas que estaban cerca pidieron ayuda rápidamente, por lo que Arina fue trasladada a urgencias a un hospital. Los médicos detectaron múltiples heridas, entre ellas una fractura en la base del cráneo. Pese a los intentos por salvarla, Arina perdió la vida ese mismo 27 de septiembre, debido a la gravedad de las lesiones. Al-Kakai Binentar era conocido en redes sociales como el Spider-Man de Yemen. Rápidamente alcanzó viralidad por publicar videos donde hacía acrobacias y ascensos peligrosos en paredes rocosas y lugares de difícil acceso sin el uso de un equipo especializado de seguridad. El viernes 12 de junio de 2026, en el cráter volcánico de Hartat Dam, en la provincia de Dale, al sur de Yemen, Al-Kakain se encontraba escalando una pared rocosa, casi vertical, del interior del cráter, como parte de una de sus demostraciones de escaladas y acrobacias que hacía en redes sociales. En el video se puede apreciar cómo el hombre no contaba con ningún objeto que garantizara su seguridad. Durante el ascenso de la pared, Al-Kaka perdió el agarre
y cayó dentro del cráter, cuya profundidad se estima que es de 120 metros. Dentro de este contiene un lago termal sulfuroso, lago el cual puede tener agua extremadamente caliente y ácida, también pudiendo contener con una mezcla de fases y minerales. Cuando se alertó a las autoridades, rápidamente llevaron un equipo de buceo para encontrar al hombre. Finalmente lo encontraron dentro del lago, aproximadamente dentro de unos 30 metros de profundidad. Los reportes forenses mencionaron que perdió la vida a causa de la caída, pero no hay información que mencione si perdió la vida de forma inmediata o la perdería a causa de ahogamiento. Carlos Carvalho tenía 47 años y era un cineasta y director de fotografía. Este era sudafricano, de ascendencia portuguesa, nacido en Mozambique. El miércoles 2 de mayo de 2018, Carlos se encontraba grabando una película en Glen Afri Country Lodge, una reserva de fauna ubicada en Broderstrom, provincia del noreste de Sudáfrica. Durante la filmación, había una jirafa macho llamada Gerald que estaba siendo retirada del set por sus cuidadores después de que concluyeran las escenas con el animal. Carlos se acercó para grabar imágenes adicionales de cerca de la jirafa. Mientras observaba por la cámara, Gerald giró bruscamente el cuello y le golpeó en la cabeza con fuerza. El impacto hizo que Carlos saliera volando varios metros y cayera al suelo con un traumatismo craneal severo. Las personas que estaban con él llaman a emergencias y Carlos fue llevado en helicóptero a un hospital. Pese a que recibió atención médica de urgencia, perdió la vida esa misma noche, debido a las lesiones en la cabeza que sufrió durante ese golpe. Después de lo ocurrido, la reserva indicó que Carlos había recibido una charla de seguridad y que se acercó demasiado al animal. Se abrió una investigación independiente sobre el accidente. El lugar también afirmó que Gerald no sería sacrificado y no debía ser tratado como un animal peligroso por el incidente. Nodar Kumratashvili fue un deportista georgiano de trineo, nacido el 25 de noviembre de 1988 en Borjomi, Georgia. Tenía 21 años y formaba parte de la delegación de su país para los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010. El luge es un deporte donde el atleta baja acostado boca arriba sobre un pequeño trineo, con los pies por delante por una pista de hielo, esta llena de curvas y a velocidades muy altas. El viernes 12 de febrero de 2010, horas antes de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, Nodar se encontraba realizando una práctica oficial en el Whistle City. Esta pista era considerada una de las más rápidas y difíciles del mundo. Nodar descendió a una velocidad aproximadamente de 144 km por hora, que era una velocidad que nunca había alcanzado en su carrera. Durante la parte final del recorrido, Nodar salió tarde de la curva 15 y no logró acomodar correctamente su trineo para entrar a la curva 16, la última de la pista. El trineo golpeó contra una pared lateral, lo que provocó que saliera disparado hacia afuera de la pista. Nodar impactó contra un poste metálico que se encontraba al lado del recorrido. Sufrieron lesiones graves por el golpe, principalmente un traumatismo contundente en la base del cráneo. Los equipos médicos que estaban en la pista llegaron rápidamente e intentaron reanimarlo. Después fue trasladado al hospital, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. La investigación oficial concluyó que el accidente fue un producto de una combinación de hechos, entre ellos errores al conducir el trineo, la dificultad y velocidad de la pista, además de la poca experiencia que Nodar tenía en ese recorrido. Después de su fallecimiento, los organizadores elevaron las paredes de seguridad en la salida de la curva 16, modificaron parte de la pista y colocaron protecciones en vigas metálicas expuestas. También movieron el punto de la salida de competencia masculina a uno más abajo para reducir la velocidad de los atletas. Randy Fry era un hombre estadounidense de 50 años, conocido por defender los derechos de los pescadores recreativos. Cliff Zimmerman era su amigo de muchos años y compañero habitual de buceo. Ambos llevaban más de 30 años practicando apnea y buscando balones, un molusco marino que se recolecta buceando. El domingo 15 de agosto de 2004, Cliff, Randy y Red Bartley, amigo de ambos, salieron desde Fort Bragg, California, a bordo de la lancha de 28 pies de Zimmerman, llamada Dolphin. Tras pescar salmón y otros peces cerca de la costa, Randy y Cliff entraron al agua para bucear y buscar a balones, mientras Bartley permanecía en el bote. Ambos hombres llevaban entre 15 y 20 minutos buceando en un agua poco profunda, de aproximadamente 4,6 metros, alcanzando de máximo 6 metros. Cliff estaba a muy poca distancia de Randy cuando sintió un fuerte movimiento en el agua, como si algo hubiese pasado a su lado. Al girarse, vio un tiburón blanco enorme que avanzaba hacia Randy. El ataque ocurrió en cuestión de segundos. El tiburón, estimado entre 4 a 5 metros de largo, mordió a Randy en la zona del cuello y los hombros. Las lesiones fueron inmediatamente mortales. Cliff no sufrió heridas y nadó de regreso a la lancha para pedir ayuda. La guardia costera recuperó el cuerpo de Randy el día siguiente, el 16 de agosto, en el área donde ocurrió el ataque. Su cabeza fue localizada semanas
después, el 3 de septiembre, por una persona que caminaba por la playa. Jean Mardenborough es un piloto británico, nacido el 9 de septiembre de 1991, conocido por haber pasado de competir en videojuegos de Gran Turismo a convertirse en piloto profesional tras ganar la Nissan GT Academy en 2011. El sábado 28 de marzo de 2015, Jean participaba en la primera carrera de la temporada de campeonato de resistencia VLN, conducía un Nissan GTR Nismo GT3 en la sección conocida como Flugplatz, una parte del circuito que tiene un cambio de elevación tan fuerte que puede hacer que los autos pierdan el control. Mientras avanzaba a alta velocidad, el Nissan tomó altura y la parte delantera del auto se levantó. Jean perdió el control. El vehículo salió de la pista y dio vueltas por encima de la valla que separaba el circuito del público. Finalmente, cayó de techo dentro de una zona donde había espectadores. Un hombre de 49 años, identificado posteriormente como Andy, perdió la vida por las heridas que sufrió durante el accidente. Varias personas más resultaron heridas y fueron llevadas para recibir atención médica. Jean logró salir del auto por su cuenta y luego llevado a un hospital. No sufrió heridas graves, la carrera fue detenida y no volvió a comenzar. El accidente provocó una investigación y llevó a que los organizadores registraran temporalmente ciertos vehículos rápidos, incluyendo algunos de la clase GT3, hasta implementar medidas de seguridad. Giulia Manfrini fue una surfista italiana de 36 años, había sido snowboardista profesional y trabajaba como instructora o entrenadora de surf. Además, cofundó Web Travel, una agencia dedicada a viajes de surf. El 18 de octubre de 2024, mientras Julia se encontraba en la isla Mentawai, frente a la costa occidental de Sumatra, Indonesia, la mujer se encontraba en el punto de surf Ombak Beng Beng, el cual era una zona remota donde había llegado para llevar a cabo sus actividades. Julia se encontraba sentada en su tabla y esperando las olas antes de surfear, cuando de un momento a otro, un pez pico largo saltó fuera del agua e hirió a la mujer directo en el pecho. Aunque las autoridades primero mencionaron que se trataba de un pez espada, luego se afirmó que se trataba de un pez aguja. Al momento del salto, el pez habría causado una herida grave de aproximadamente 5 centímetros de profundidad en el área del tórax. Dos personas que se encontraban cerca la sacaron del agua para intentar darle primeros auxilios. Tras intentar salvarla, llamaron a una ambulancia que la trasladó a un hospital. A pesar de la atención que recibió, no pudieron reanimarla y finalmente, en la tarde del viernes 18 de octubre de 2024, Julia perdió la vida a causa de las heridas causadas por el pez. Durante el evento automotor Sportief en Haaksbergen, Países Bajos, un conductor de 49 años, identificado como Mario D., realizó una demostración con un Monster Truck, una camioneta modificada con neumáticos enormes, suspensión elevada y un motor de aproximadamente 1.500 caballos de fuerza. El vehículo debía pasar sobre una fila de coches como parte del espectáculo frente a un grupo de espectadores. Durante la maniobra, el Monster Truck pasó por encima de los vehículos colocados en la pista, pero al caer al otro lado, el conductor no logró detenerlo ni mantenerlo dentro de la pista. El camión se desvió hacia la izquierda, atravesó las barreras que separaban al público de la zona de exhibición y entró directamente contra los espectadores. Finalmente se detuvo, después de chocar contra un remolque estacionado. 3 personas perdieron la vida a causa del accidente. Un niño de 5 años, un hombre de 50 años y una mujer de 73 años. Además, 28 personas resultaron heridas. Varias de ellas sufrieron lesiones graves y algunas quedaron en condición crítica. Después del accidente se abrió una investigación para determinar qué había ocurrido. El tribunal mencionó que el conductor no tomó las precauciones necesarias para una maniobra de este tipo, ya que el público estaba demasiado cerca del recorrido y no existían medidas de seguridad suficientes en el caso de que el vehículo perdiera el control. En mayo de 2018, el tribunal confirmó para el conductor una pena de 15 meses de prisión y una prohibición de trabajar como especialista o stuntman durante 5 años. La organización del evento recibió una multa condicional de 25.000 euros. Carlos Eduardo Souza era un joven estadounidense de 17 años, de origen brasileño, residente de San José, California. El martes 25 de diciembre de 2007 fue al zoológico de San Francisco junto a los hermanos Culver de 19 años y Paul de 23 años. Cerca de las 5 de la tarde, poco antes de que cerrara el zoológico, una tigresa siberiana de 4 años, llamada Tatiana, logró escapar de su recinto. Dicho recinto tenía un foso y una pared cerca de 3,8 metros de alto, una medida inferior a la recomendada por las normas federales de seguridad para ese tipo de animal. Después de salir, Tatiana atacó primero a Culver. Carlos y Paul intentaron distraer a la tigresa para que dejara de atacar a su amigo. Sin embargo, Tatiana fue directamente contra Carlos y lo atacó cerca del área de los tigres. Carlos sufrió lesiones gravísimas en la cabeza y el cuello, múltiples heridas de mordidas y arañazos, fracturas de cráneos y columna, perdieron la vida en el lugar. Tras el ataque,
Tatiana siguió el rastro de sangre de los hermanos por unos 270 metros hasta un café del zoológico, donde volvió a atacarlos. Agentes de policía llegaron al sitio y abrieron fuego contra la tigresa para detener el ataque. El animal perdió la vida ahí mismo. Los dos hermanos sobrevivieron tras recibir atención hospitalaria por mordeduras y heridas graves. La investigación concluyó que Tatiana había saltado fuera de su recinto. Hubo versiones y pruebas de que los jóvenes pudieron haber provocado al animal antes de que se escapara, pero nunca se confirmó este relato. Sabrina Peckman era una mujer estadounidense de 41 años. Nació el 15 de enero de 1982. En 2023 no tenía casa y se quedaba en una zona cercana al arroyo McKay Creek, Florida. El viernes 22 de septiembre de 2023, cerca de la 1:50 de la tarde, un hombre que caminaba cerca de la intersección Street North observó un gran caimán americano en un canal. El animal tenía lo que parecía ser un cuerpo humano entre las mandíbulas, por lo que el hombre llamó inmediatamente a emergencias. Los agentes de la oficina del sheriff del condado y personal de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida llegaron al lugar. Encontraron un caimán macho de aproximadamente 4 metros de largo. Debido a que era peligroso, fue retirado del canal y sacrificado de forma humanitaria. Al llevar el cuerpo a estudio forense, pudieron darse cuenta que se trataba de Sabrina por los tatuajes que tenía. Durante la necropsia del caimán, se localizaron varios restos humanos dentro de su cuerpo. El informe inicial del médico forense determinó que Sabrina perdió la vida por el ataque del caimán, con lesiones causadas por los colmillos del animal.